Hola amigas, amigos, en el tenor que se ha dado la discusión sobre los diversos artículos impugnados por la Guardia, sobre la Guardia Nacional, pues los caprichitos de la ministra Norma Piña terminan. Mire usted, se realizó otra sesión el día de hoy. Desde luego, esta información no interesa a los medios de comunicación convencionales, esos que nos quieren dormir con una cosa y con otra, y que el presidente que está muy malo y que bueno. En la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señoras y señores, otra vez le dieron la espalda a Norma Piña. Con razón traen tanto ruido contra Yasmín Esquivel Moza. Si a Arturo Saldívar no le pueden hacer gran cosa porque es el que está operando dentro, y esto es bastante interesante. Se realizó hubo votaciones respecto a temas relacionados con la Guardia Nacional. Se analizó que el principio de respeto, que de amenazas, que de acciones, bueno, y al final de cuentas, ¿qué pasó con todo esto? Porque acabaron peleados, sí, así como lo escucha. Javier Lainez Potisek, el ministro ponente incondicional de Norma Piña, pues se negó porque está en su derecho aparte, se negó a modular un párrafo y dejó la votación libre, que fue en contra. Todo esto pasó en la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y dicen que va adelante. Yo creo que van a terminar por decir hasta nuestra decisión de declararla inconstitucional tiene que ser revisada otra vez. Vamos a la información. Mire, esta es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El día de hoy sesionaron. Se estaba analizando el tema relacionado con las acciones de la Guardia Nacional en su carácter de una organización policial seria, y bueno, así estuvo el debate. Ya todos le daban la espalda a Norma Piña. Gracias, señora ministra Presidente. Seré breve, siguiendo el criterio sostenido y votado de mi parte en los amparos en revisión 508 de 2020, 1269 de 2017 y en la acción de inconstitucionalidad 95 de 2019. No estaré a favor del proyecto en este punto, básicamente porque si bien se reconoce que el principio de taxatividad en las materias administrativa y penal son diferentes, parecería que esta modulación a la que el propio proyecto se refiere se diluye cuando se analiza de modo específico el contenido de este artículo para igualarlo en las exigencias del derecho penal. De ahí que reiteraría mi votación en los precedentes ya identificados. Gracias, señora ministra Presidente. Gracias. ¿Quiere, sí, ministro Aguilar? Sí, aunque el precedente que hemos mencionado de la segunda sala no es obviamente del Pleno, como el que mencionaba el señor ministro Saldívar, también el proyecto hace también un diálogo con este criterio, se refiere a él y propone una medida diversa. Nada más, muchas gracias. Gracias. Ministro Pardo. Gracias. Yo, con independencia de los precedentes, me parece que en este caso no hay afectación al principio de legalidad en su vertiente de taxatividad aplicable a la materia, porque me parece excesivo exigir que se establezca una lista exhaustiva de las conductas que pueden desacreditar a la persona o a la institución. Yo, por este motivo, estaría por la validez del precepto y respetuosamente en contra del proyecto. Gracias. Gracias. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra? Ministra Ríos Pardo. Nada más en los mismos términos, ministra Presidenta, pues ese fue el sentido de mi voto en el precedente, por la validez. Yo también estaría en contra de la nueva propuesta que nos está haciendo el ministro Lainez de abandonar el anterior criterio. En principio, quería proponerle al ponente matizar el párrafo 650, porque no estamos analizando un régimen de responsabilidades administrativas propiamente de la Guardia Nacional, sino un régimen disciplinario. Y aunque en ambos forman parte del derecho administrativo sancionador, creo que para un mejor entendimiento, un mayor entendimiento, convendría aclarar ese punto, nada más matizar. Y yo también estaría en contra por las razones que han expresado la mayoría de los ministros que me antecedieron.
Tiene la palabra el ministro ponente. Ahí se da el rompimiento. Bueno, con el objeto de facilitar la votación, lo sostengo como está y entiendo que ya hay la mayoría para su desestimamiento. Es correcto. Su validez. Muy bien. Entonces tomaríamos votación, por favor. Sí, señora ministra presidenta. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. En contra. Señor ministro González Alcántara. A favor, me reservo un voto concurrente. Señora ministra Esquivel Moza. En contra y de acuerdo también con el presidente que señaló el ministro Saldívar, 95-2019. Señora ministra Ortizal. En contra. Señor ministro Aguilar Morales. En contra por la validez del precepto conforme a los precedentes del Pleno y de la Sala. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Saldívar Ledo Guerra. En contra. Señor ministro Ríos Farjat. En contra. Señor ministro Daniel Con el Porcel. proyecto. Señor ministro Pérez de En Aya. contra en los términos del ministro Aguilar. Señora ministra presidenta Piña Hernández. En contra. Señora ministra presidenta, del proyecto informal que existe mayoría de 9 votos en contra de la propuesta. Se les cae, pues, todos los caprichitos que metieron. Bueno, al final hasta la ministra la ministra que tiene en pantalla, que es, pues, es la ministra Piña, votó en contra. Ahí se dio el rompimiento entre estos dos personajes, que fueron los que operaron prácticamente declarar inconstitucional la Guardia Nacional. No fue todo, había otro tema a tratar y Lainez Potisek fue el estelar para presentar los proyectos. Sin embargo, debemos recordar que el principio de taxatividad exige que el mensaje de la norma sea suficientemente claro y que no provoque en los destinatarios confusión e incertidumbre, cuestión que en el caso no acontece. Las amenazas pueden entenderse como una declaración de lastimar a alguien o hacerle daño. Sin embargo, una expresión que en un contexto pudiera significar una amenaza pudiera no hacerlo en absoluto en un contexto diverso, por lo que se considera que la porción normativa amenaza superior del artículo impugnado es inconstitucional por violentar el principio de taxatividad. Gracias, ministro. Mire usted, solamente la taxatividad es, de hecho, una palabra que usan mucho en los términos legales y no es más que la precisión jurídica, es decir, el debido proceso, el debido procedimiento jurídico. En ese contexto se dio otro atorón ahí entre los ministros y bueno, Saldívar fue claro. Y por tanto, reitero, no creo que viole este principio. Primeramente, me parece que no hay que confundir la vaguedad de una disposición con su sobreinclusión, aunque la vaguedad y la sobreinclusión suelen ir de la mano. Normalmente hay muchos casos en que no es así. Podemos tener una disposición suficientemente clara y que no obstante sea sobreinclusiva. En el presente caso, el término amenaza a un superior desde mi punto de vista no genera inseguridad jurídica a sus destinatarios ni es sobreinclusiva. El verbo amenazar tiene un significado muy claro: dar a entender con actos o palabras que se quiere hacer algún mal a alguien, especialmente si se da o no se da determinada condición. Pero adicionalmente hay que decir algo: esta norma jurídica no va dirigida a cualquier destinatario, tiene un destinatario especial que es el personal de la Guardia Nacional, que tiene una capacitación específica, está sujeto a una disciplina específica y tiene una comprensión de las normas que regulan su conducta diferente a la que podría tener el común de las personas. En la Corte y particularmente la primera sala hemos tenido diversos precedentes en donde para efecto de analizar la constitucionalidad del tipo penal tomamos en consideración quiénes son los destinatarios de la norma. Como un ejemplo, en el amparo en revisión 448 de 2010, la primera sala explicó que el principio de taxatividad no exige que en una sociedad compleja, plural y altamente especializada como la de hoy en día, los tipos penales se configuren de tal manera que todas las personas tengan una comprensión absoluta de ellos, y específicamente tratándose de aquellos respecto a los cuales
no pueden ser sujetos activos, ya que están dirigidos a cierto sector cuyas pautas de conducta son muy específicas. A mí me parece que esta norma es suficientemente clara para el personal de la Guardia Nacional a quien va dirigido, y es uno de los elementos esenciales de la disciplina que debe tener cualquier institución como esta, que tiene una función de seguridad pública. Gracias, presidente. Igual la votación así fue. Son supuestos que, conforme a la técnica penal, ya están previstos como causas de exclusión del delito en el artículo 15 del Código Penal Federal, que serían aplicables supletoriamente a la ley de la Guardia Nacional en términos de su artículo 72. Y por estas razones yo también estoy respetuosamente en contra del proyecto. Tome votación, por favor. Sí, señora ministra. Señor ministro Gutiérrez Ortiz. A favor del proyecto. Señor ministro González Alcántara. A favor con un voto concurrente. Señor ministro Esquivel Hermosa. En contra del proyecto. Señor ministro Ortiz Alba. A favor del proyecto. Señor ministro Aguilar Morales. En contra con voto particular. Señor ministro Pardo Rebolledo. En contra. Señor ministro Saldívar Ledo de la Con el Vega. proyecto. Señor ministro Ríos Farjat. En contra. Señor ministro Lainez. Con el proyecto. Señor ministro Pérez Dayán. En contra. Bueno, ahí tiene usted las votaciones. La propia ministra en contra. Pues, caray, tendrían que darse cuenta que todo lo que hacen va a perjudicar no a la Suprema Corte, va a perjudicar, sí, a los mexicanos y mexicanas. Digo, con todos estos articulados que tiene la Suprema Corte, que está revisando a la Guardia Nacional, la está esculcando hasta por debajo de la lengua, pues hombre, ya son prácticamente caprichitos. Así perdió pues esa dupla que ya se había formado, que creo igual se puede retomar, porque son personajes que responden a los intereses que todos conocemos, a los intereses políticos, no a los intereses jurídicos. En cuanto se da un debate judicial, la taxatividad, le decía, es certeza jurídica. Así lo maneja la Suprema Corte de Justicia de la Nación. De tal modo que van a terminar más pronto que tarde de decir, bueno, entonces nada más fueron caprichitos políticos el hecho de declarar inconstitucional que la Guardia Nacional tenga mandos castrenses para que no se convierta en lo que fue la Policía Federal. Todo parece indicar que van hacia allá, porque no hay certeza de los ministros que votaron esa ley que hoy por hoy ha generado bastantes comentarios en contra del Poder Judicial, representado obviamente por la ministra Norma Piña. Los desencuentros entre la propia ministra con el ministro Lainez Potisek, que fue el ministro ponente, pues es que abordan ya temas subjetivos, es decir, esos son de carácter natural de un órgano policial, de un organismo policial, de un cuerpo policíaco altamente especializado como es la Guardia Nacional. Creo que ya les cayó el 20, muy tarde, pero les cayó el 20. Digo, por lo que dice Aristegui de manera histérica, es que el presidente ya se está saliendo de sus casillas y que no han dado reversa. Le van a dar, no ve, que no observa. Una cosa es que aprueben ese recurso de inconstitucionalidad que promovió Juan Luis González Alcántara Carrancá, algo muy diferente a que cambien la operatividad de un cuerpo policíaco muy querido y respetado en el país, creado por el presidente de la República para pacificar al país. Si eso no es legal, no pueden salir con sus taxatividades, que son argucias legaloides, y bueno, queda claro que la mayoría no está con Norma Piña, y dicen, pues si no puedes con el enemigo, únetele. Ella misma votó en contra. ¿Qué tanta convicción tiene de lo que hacen los ministros y las ministras? Estaremos atentos. Por lo pronto, otra vez le votaron en contra y ya se peleó con Lainez Potisek. Interesantes temas, como siempre, para usted. Amigas, amigos, nos vemos luego. ¿Le parece? Órale pues.